la enfermedad renal crónica y una parte de lo que es infección del tracto urinario. Vamos a hacer algún par de ejercicios más ahí. Y bueno, en la siguiente clase ya estaríamos con ITU y estaríamos terminando ese tema. Entonces vamos a empezar con lo que es enfermedad renal crónica. Y los que no estén, te lo guardas, lo guardas y les entregas cuando los veas, que revisen sus errores. Otros no han hecho nada, ya es demasiado, o sea, ya son cuatro clases que se les da. Entonces es importante ya que sepan estas cosas. Entonces vamos a empezar con lo que es enfermedad renal crónica. Bueno, entonces, empezando con este tema, que es enfermedad renal crónica, es un tema muy bonito, pero muy amplio para nosotros, para los nefrólogos, y abarca muchas cosas, ¿no? Hay grandes cambios. En IRA, si nosotros nos hemos percatado, IRA es un poco más, yo diría, un poco más corta, pero según la etiología hasta se va a ampliar. Las IRAs mucho se dividen según su etiología prerrenal, renal, etc., pero va a depender mucho a qué esté enfocada. Actualmente ya hay varios cambios, pero son más cambios de tipo de especialidad. Pero enfermedad renal crónica no. Es un tema que sí nos interesa a todos, absolutamente a todos. ¿Y qué dice? La importancia de la enfermedad renal crónica radica en la epidemiología que tenemos actualmente, ¿no? Se dice de cada 10 personas que nosotros tenemos, de cada 10 personas, una persona y media aproximadamente tiene enfermedad renal crónica ya manifiesta, ¿no? Con ya sintomatología, y probablemente este paciente cuando sea diagnosticado ya sea un estadio avanzado, es decir, un estadio 4 o un estadio 5. Se piensa que en el año 2040 va a ser la quinta causa a nivel mundial de muerte. Entonces ahí es la importancia, o sea, la incidencia y el incremento. Aproximadamente a nivel mundial representa 12% de la mortalidad mundial de diferentes causas de enfermedades de tipo no transmisibles. Por ejemplo, podemos ver en esta pirámide, es una pirámide bien interesante, es una pirámide ya publicada en el 2023, y nos comenta, por ejemplo, en el año 80, las enfermedades no transmisibles eran solo un 29%, y las enfermedades no transmisibles y la esperanza de vida era 62 años. En cambio, actualmente, para el 2040, ya pensamos, obviamente, la esperanza de vida se aumenta, incluso ya no es 77, muchos dicen que ya va a ser para Japón, es ya 80 la esperanza de vida actualmente, y tenemos las enfermedades no transmisibles, ha habido un incremento, casi se ha triplicado la incidencia de estas enfermedades, especialmente de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y si hablamos de la enfermedad renal crónica, estamos hablando de la enfermedad de la nefropatía diabética y la hipertensión, que son las primeras causas de provocar una enfermedad renal, ¿no? Entonces, aquí como comentaba, anteriormente quedaba en el 11º lugar, a 10º lugar, actualmente está incrementado, está dentro del 6º lugar, incluso se espera que más adelante sea dentro de la segunda o la tercera causa de muerte, ¿no? A nivel mundial. Entonces, de ahí es la importancia de la enfermedad renal crónica, porque viene a ser costo para lo que es el sistema sanitario de salud. Estos pacientes tienen muchas complicaciones y que van a llevar al costo sanitario, incluso más que una patología oncológica. Esta triplica el costo de salud a nivel mundial, y de ahí viene a ser la importancia de esta enfermedad, ¿no? Y obviamente prevenirla. Ahora, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Según las guías CADIGO, en el año 2024, nos dice que enfermedad renal crónica se denomina como un síndrome clínico caracterizado por una enfermedad con una pérdida de la tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Y esta tiene que tener un tiempo de instauración mayor a 3 meses. Si yo hablo 60, ¿qué estadio estoy hablando? 4. No. No. Un 3 años. Entonces, yo digo que tengo una enfermedad renal crónica cuando yo tengo más de 3 meses la causa desencadenada. En este caso, la primera causa a nivel mundial, la vamos a decir, sigue siendo la diabetes mellitus. Antes, en el cuadro de síndrome nefrótico les puse un cuadro bajo una guía establecida, ¿no? Donde decían que para ellos anteriormente en el Perú era primero las enfermedades, las glomerulopatías primarias, pero esto ya ha sido revertido, ya no es así. Entonces, en el cuadro actualmente, la diabetes mellitus viene a ser la primera causa.
Entonces, para yo decir una enfermedad renal crónica, tiene que estar un tiempo de enfermedad mayor a 3 meses instaurada mi enfermedad primaria. Entonces, y ahí es mi corte, ¿no? Menos de 3 meses obviamente va a seguir siendo una injuria renal aguda. Entonces, mayor a 3 meses con una tasa de filtrado glomerular menor a 60, o sea, un inicio de un estadio 3A aproximadamente, y que tiene esta característica, que la RC tiende a ser irreversible, que es la gran diferencia con la IRA. Esta va a ser irreversible. Desde el momento que yo le diagnostico al paciente, probablemente si yo lo diagnostico en un estadio 4, una prediálisis, mi paciente ya no tiene mucho rango de prevenir, ¿no? Yo manejo a este paciente desde el estadio 4, pero ya no voy a revertir a un estadio 3A, un estadio 2, etc. Entonces es importante indicar a estos pacientes que esta enfermedad tiende a ser progresiva. Esta se caracteriza porque es progresiva. Por ejemplo, el día de lunes en la tarde, ayer tuve consulta y tuve 2 o 3 pacientes con estadio 4, con un filtrado de 18, 20. Entonces, estos pacientes ya es un poco complicado darles hasta tratamiento médico. Si bien son un estadio 4, pero un estadio 4 bordeando a un estadio 5, entonces es difícil manejar a estos pacientes. Probablemente este paciente ya está para una prediálisis, ¿no? Depende en qué estadiaje y cómo manejar al paciente. Lo vamos a ver ahora. Entonces, eso es lo que nos dice la guía. Nos dicen menos de 60, tiende a ser irreversible y tiene algunas características laboratoriales. Uno, que yo vea mi tasa albúmina creatinina alterada. Esa la voy a encontrar más que todo en pacientes con nefropatía diabética. Pero si yo tengo un paciente con nefropatía hipertensiva, probablemente mi tasa albúmina creatinina no esté tan alterada. Pero uno de los marcadores es la tasa albúmina creatinina alterada, que mi paciente presente hematuria, no en todos. Va a depender. Por ejemplo, si mi causa es una glomerulopatía por IgA, probablemente mi paciente sí presente hematuria. Entonces, yo tengo que ver cada característica clínica, que me sume mayor a 3 meses, tasa de filtrado menos de 60, que tiende a ser irreversible, que yo tengo una tasa albúmina creatinina alterada, mis alteraciones tubulares. ¿Cómo me doy cuenta de mi alteración tubular? Probablemente con examen de orina, mis cilindros urinarios, etc. Alteración histológica, que ese es un paciente que ya viene con una glomerulopatía de 10 años previamente, entonces esta glomerulopatía ha hecho que tenga una alteración histológica previamente, que tenga alteración estructural en la imagen, es decir, voy a tener una alteración a nivel de mi parénquima renal, entonces probablemente este paciente con una RC voy a tener un tamaño renal más pequeño y bueno, que tenga algún antecedente más, si es que ha tenido algún tipo de trasplante renal, solo es una excepción. Entonces, actualmente las etiologías ya no se dice para nosotros factores, como me ponen ustedes, modificables y no modificables. Eso ya ha variado, ¿no? Para nosotros las guías actuales, en los consensos actuales de nefrología, para nosotros ya eso no existe, casi literalmente. Para nosotros existen factores iniciadores, especialmente a primera cabeza siempre va a ser la diabetes, la hipertensión y las enfermedades inmunológicas, ya sea otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis genitourinaria, y factores que van a ser de progresión. Es, por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad. La obesidad actualmente, ahora en el 2026, ya no se catalogó como un factor de riesgo, ya la obesidad es catalogada como una patología propiamente dicha, para nosotros como enfermedad metabólica. Entonces, que tenga, por ejemplo, obesidad, enfermedad cardiovascular asociada y algunos factores de riesgo modificables como la hipertensión, la obesidad o la edad, ¿no? A mayor edad, menos función renal. Eso ya lo sabemos por las ecuaciones de tasa de filtrado glomerular. Entonces, existen estas y obviamente va a depender si la causa es primaria o secundaria. Primaria, siempre que sean enfermedades inmunológicas propiamente dichas, y secundarias son una enfermedad sistémica secundaria. Por ejemplo, en este caso, la diabetes, ¿no? A la cabeza. Entonces, la diabetes mellitus, si bien es la primera causa a nivel mundial, es importante comentar que tiene 3 factores importantes. Uno, la diabetes mellitus puede tener un factor de tipo genético asociado o tiene un factor ambiental asociado en este paciente. Y ahí viene a ser los factores genéticos, diabéticos tipo 1, y factores ambientales, pacientes que ya tengan diabetes tipo 2, que debutan con la edad. Y ahí viene a ser la diabetes tipo 2, una diabetes que usualmente debuta pues pasando los 40 años. Y lo que a nosotros nos interesa es que hay la teoría de los polioles. La teoría de los polioles es la más conocida, es una teoría aceptada por los endocrinólogos, refieren que por la alteración de los polioles se desencadena la diabetes tipo 2.
También puede haber una alteración en la hemodinamia a nivel de lo que es la estructura de lo que son los vasos a nivel de la cápsula glomerular, y puede haber una inflamación con liberación de citoquinas, especialmente de factores de necrosis tumoral, ¿no? Entonces estos van a provocar la nefropatía diabética incipiente en este paciente. Por eso, para nuestro tratamiento, uno de los principales eslabones va a ser tratar la diabetes mellitus. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en esta gráfica, esta es una gráfica de 2016, es un poco antigua, pero podemos ver, por ejemplo, la prevalencia en pacientes que no sean diabéticos versus pacientes que sean diabéticos. Entonces, la enfermedad renal crónica obviamente es mayor y por ende la tasa de filtrado glomerular va a disminuir, ¿no? Entonces, con incidencia en incremento en qué año, por ejemplo, la tabla, en la barra amarilla podemos ver en el año actual, en el 2012, hay mayor incidencia de nefropatía diabética con ciertas complicaciones. Otra etiología muy importante es la obesidad. Como les comentaba, la obesidad ya no se determina como un factor de riesgo, sino es una enfermedad propiamente dicha. ¿Y por qué? Porque los adipocitos van a causar inflamación y aumentar la presión intraglomerular a nivel de la cápsula glomerular y provocar alteraciones en la hemodinamia. Por eso el paciente, la obesidad se asocia mucho con una sustancia que se secreta que se llama la APOL tipo 1, y la APOL tipo 1 va a provocar una glomerulopatía secundaria, especialmente la glomerulopatía focal y segmentaria. Entonces estos pacientes van a tener una inflamación propiamente dicha. Y la hipertensión, que también vamos a tener nefroangiosclerosis en estos pacientes porque va a haber una isquemia glomerular, también va a haber una alteración a nivel de la arteriola aferente, y eso va a provocar una fibrosis tubulointersticial, probablemente un aumento de la precarga a nivel del glomérulo, y de esta manera desencadena daño con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar en un paciente para que haga una alteración renal por la hipertensión? Más o menos 10 años. Si pasan los 10 años, este paciente probablemente ya está haciendo una alteración renal, y una de las características incluso de la hipertensión es la disminución del tamaño renal en estos pacientes, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué nos dicen las guías? Las guías actualmente ha cambiado, ¿no? Nos dicen las guías, al menos la guía española, nos dice que hay que tener unas siglas que se llama el CGA. El CGA-1 hay que estratificar al paciente, con qué clasificación yo lo voy a estratificar. Otro, identificar cuál es la causa que le esté provocando a este paciente la nefropatía. Entonces, para la clasificación, nosotros tenemos la clasificación que ya lo habíamos comentado, la estratificación que gracias a Coro sale la clasificación. Entonces tenemos nuestro filtrado glomerular, que es el G0, que sería de 90 a 120, el G1 de 90, G2 de 60 a 90, el 3A y el 3B que actualmente ha salido, el G4 que es de 15 a 30 y menos de 15 obviamente viene a ser el G5. Entonces la estratificación en enfermedad renal crónica va a ser por las Gs, y por la tasa albúmina creatinina le vamos a dar la clasificación de A. Entonces yo digo A si ya tienen una microalbuminuria menos de 30, un A2 si tiene de 30 a 300, y si va a tener mayor a 300 probablemente este paciente tiene una macroalbuminuria, ¿no? Entonces yo tengo que estratificar uno, el estadiaje, qué G, qué A y cuál es mi etiología de la enfermedad renal crónica. Entonces es importante ponerle, como siempre le comento, el nombre y los apellidos completos a la enfermedad renal crónica. No es enfermedad renal crónica, eso no. Acá la enfermedad renal crónica tiene su clasificación y su estratificación. Entonces tiene un G y un A, ¿no? Entonces eso es lo que nos comenta. CGA, que es la neumotegia que ellos dan. Lo que ya habíamos comentado, la clasificación ya sea enfermedades sistémicas o primarias, por una glomerulopatía primaria o otras causas. Ahora, grados de evidencia. Hay varias cosas, ¿no? Dentro de las estratificaciones, para yo catalogar mi estadio del 1 al 5, yo tengo que tomar diferentes fórmulas, pero la que nosotros sabemos actualmente es la clasificación del CKD-EPI. En este caso puede ser con creatinina. Pero ¿qué nos dice la evidencia? Que también, si nosotros tenemos duda, podemos utilizar una molécula que se llama la cistatina, que es un marcador ideal para estratificar también la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si hay dudas, yo puedo estratificar mi tasa de filtrado glomerular con creatinina y cistatina. Incluso la cistatina tiene que ser mucho más sensible y específica para categorizar la tasa de filtrado glomerular en un paciente con enfermedad renal crónica. Nosotros en nuestro medio actualmente no contamos con cistatina C, pero sí con creatinina. Entonces ya sabemos las diferentes fórmulas, que ya lo habíamos comentado al inicio, de la de Coro,
la MDR, ya sea con 4 o 6 ítems, en este caso tomando etnia, y la que nosotros actualmente tenemos, que es la CKD, ¿no? Que es una clasificación de edad en el 2009, actualmente ya ha sido actualizada en el 2021. Todas las clasificaciones, solamente para recordarles, tomen en cuenta los valores que nos interesan, la edad, la creatinina, el sexo del paciente y la etnia. Eso es muy importante, al menos en glomerulopatía es muy importante la etnia. Entonces la clasificación del CKEPI es una clasificación más actual, ya dada en el 2009 y modificada en el 2021. La cantidad de pacientes que ingresan a este estudio son más o menos 10.000 pacientes con diferentes comorbilidades, ya sean amputaciones, enfermedades cirróticas, añosos, etc. Por lo tanto, la tasa en el estudio tiende a ser muy baja, no hay muchos, ¿qué se dice? No hay muchas alteraciones en este estudio, por ende es mucho más específica la CKD para nosotros, ¿no? Actualmente ha sido modificada, actualizada y obviamente la clasificación que mejor parámetro tiene para estos. Ahora, las clasificaciones, según las calculadoras, no todas vienen a ser específicas. Para nosotros siempre va a haber algunos factores que van a alterar la clasificación. Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo, la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, por ejemplo, no nos da una tasa de filtrado glomerular adecuada. La cirrosis hepática, al haber una alteración hepática de la urea y por ende de la creatinina secundariamente, entonces va a haber una alteración en el valor de la tasa de filtrado glomerular. Un paciente, por ejemplo, amputado, con alteraciones, por ejemplo, catabólicas, paciente con uso de esteroides anabólicos, no va a ser un valor idóneo, un valor real de la tasa de filtrado glomerular si nosotros tomamos. Entonces va a depender qué paciente, siempre hay factores que no van a ser específicos para sacar la tasa de filtrado glomerular en cada paciente. ¿Qué más comentarles? La tasa albúmina creatinina, nosotros tenemos dos métodos para cuantificar. Actualmente nosotros tenemos uno que va a ser el PCR mediante orina y otro va a ser la tira reactiva. Nosotros ya sabemos en la 1, en la 2 y en la 3, pero actualmente diferentes estudios ratifican que si nosotros utilizamos el PCR o la tasa albúmina creatinina en orina, en la primera muestra de la mañana sin tira reactiva, viene a ser mucho más específica y sensible comparando solamente a tira reactiva. La tira reactiva tiene un poco menos de sensibilidad, pero en este caso, con la solamente sacando tasa albúmina creatinina en nuestro puesto de salud en periferia, probablemente podemos estratificar a este paciente. Entonces no se minimiza la acción que tiene la tira reactiva, podemos realizar en estos pacientes, pero obviamente viene a ser mucho más específica realizarla en nosotros en un laboratorio central. La primera muestra de la orina, solamente entre una proteinuria y una tasa albúmina creatinina, es muy importante la tasa albúmina creatinina. Se da mucho valor predictivo positivo para diferentes patologías. Actualmente, bueno, yo que llevo un fellowship, actualmente para nosotros sigue siendo la tasa albúmina creatinina un muy buen marcador, sin necesidad que mi paciente recolecte la orina por 24 horas, mi paciente se olvide de orinar, no me recolecte la muestra adecuada, muchos ingieren bastante líquido el día que recolectan la muestra, etc. y da falsos negativos. En cambio, este es un muy buen parámetro para diagnosticar diferentes patologías. Entonces, continuando, puede haber alteraciones en la tasa albúmina creatinina. Una de las alteraciones es, por ejemplo, si mi paciente presenta hematuria, si está en su periodo de menstruación, me va a salir alterado la tasa albúmina creatinina. Si mi paciente está también con un proceso de infección, ejercicio, etc., también va a salir falsos positivos por el incremento de la fuerza muscular, ¿no? Entonces es importante identificar algunos factores que van a alterar mi valor de tasa albúmina creatinina. En estos pacientes, ¿biopsia o no biopsia? A ver, vamos a ir contigo. ¿Tú qué has llevado conmigo? ¿Biopsias o no biopsias? ¿Qué acuerdas? ¿Qué te acuerdas de la práctica? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, tú, Fernando, del otro grupo, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Debate. ¿Por qué sí? O sea, podríamos biopsiar porque la enfermedad renal crónica quiso ver un adelgazamiento de la parénquima. O sea, no biopsia. Ya. ¿Tú qué dices? Depende de la causa. Tenemos que determinar la etiología. Si es secundaria como diabetes no es necesario. En cambio, si es primaria, para identificar la glomerulopatía, ahí se biopsia. Ya, más o menos. ¿Por qué? Porque puedo biopsiar
todo riñón es biopsiable siempre y cuando yo tenga un buen tamaño renal, un buen parénquima renal. ¿Qué es lo que yo busco en mi parénquima renal? ¿No es cierto? Ya sabemos nuestros riñoncitos, no he puesto con la foto, pero en nuestro riñón lo que nosotros buscamos es el parénquima, ¿no? La corteza. Y usualmente siempre biopsiamos el polo inferior, ¿no? El polo inferior del riñón izquierdo. Entonces, siempre es importante ver el grosor de mi parénquima. Mi parénquima, un buen parénquima es de 18 a 20 milímetros, pero usualmente estos pacientes con RC ya empiezan a tener adelgazamiento del parénquima. Entonces, si yo tengo parénquimas pequeños, menos de 12, no puedo biopsiar, porque si yo entro con la aguja, con el truco, probablemente a biopsiar el polo inferior, cojo un vaso y el riñón viene a ser un órgano bien vascularizado. Entonces, ¿qué provoca mayor complicación? Además, si es un riñón tan pequeño, ya tengo tantos cambios, probablemente cuando mandemos la biopsia a la patóloga renal, va a mirar glomérulos esclerosados, entonces ya no hay tanta funcionabilidad tomar. Pero depende del tamaño. Como él dice, lo que sí está bien de él es, depende de la causa. Si es diabetes, probablemente no lo tengo que biopsiar. Si es hipertenso, obviamente no. Si es un paciente que ya tenía glomerulopatía membranosa, se perdió 10, 15 años, me regresa y ya tiene una RC estadio 5, casi 5, ¿para qué lo voy a biopsiar? La etiología es la membranosa, probablemente que le ha provocado la enfermedad. Pero si yo tengo un joven, me viene y ya está debutando en un estadio 5, es importante tratar de tomar la biopsia, ¿no? Entonces, tratar de tomar la biopsia, pero va a depender del tamaño de mi riñón, del parénquima renal. Entonces, por eso nos dice, hay que valorar riesgo-beneficio. Va a depender en qué paciente yo puedo tomar biopsia o no. No siempre todos los riñones son iguales. Hay pacientes en estadio 5 que vienen todavía con tamaño renal conservado. Uno de los que tiene tamaño conservado, yo diría con los dedos de una mano, es la diabetes mellitus. En los pacientes con diabetes mellitus, no sé si en su práctica han visto, pero los tamaños renales vienen a ser normales y son pacientes que ya están en diálisis. Miren, la longitud está 120 milímetros por 80, o sea, tamaño normal, 12 por 80, 12 por 7, etc. Y tienen buenos tamaños renales. Pacientes con poliquistosis también van a tener riñones hipertróficos. Entonces, hay que identificar. Va a depender de la causa. Si yo no sé la causa, obviamente puedo biopsiar dependiendo del tamaño del parénquima. Algo que es importante es ver mi clasificación según la escala o el mapa del calor. El mapa del calor es un mapa mundialmente conocido. Eso tienen que saber, o sea, esto tienen que saber sí o sí, porque si ustedes se van a la posta de allá de Espinar, en donde sea que vayan, en Quillabamba, etc., hacen su clasificación del paciente en enfermedad renal, enfermedades no transmisibles con el mapa del calor. Entonces, todos ya entramos sabiendo lo que es el mapa del calor. Entonces, el mapa del calor es una clasificación mundial dada ya por expertos que lo clasifica según el G1 al G5 y lo clasifica según A1 y A3. ¿Qué me dice? Si tiene un riesgo, un amarillo o un verde, es un riesgo bajo. Mi paciente está normal, con una función renal normal, hay quizá factores que yo le puedo educar al paciente, quizá con sobrepeso, etc. Hay factores que yo puedo corregir. Si mi tinción de mi mapa del calor va a estar casi, mi paciente se encuentra en un A3, por ejemplo, un G3B, o sea, un rojo, o muy rojo, o guinda, entonces este paciente probablemente ya esté en una función renal muy baja. Entonces ahí sí yo tengo que empezar a este paciente, probablemente mandarlo al nefrólogo, al endocrinólogo, etc. Y empezar a corregir o mi tasa funcional ha disminuido totalmente. Entonces yo clasifico a mi paciente con un G5, por ejemplo un A3. Entonces esa es mi clasificación. ERC G5 A3 por nefropatía diabética. Entonces ahí yo le doy mi diagnóstico completo, ¿no?, al paciente. Actualmente el mapa del calor no solamente se clasifica en ahí, hay muchas variedades para nosotros, para los nefrólogos. Actualmente se aumentan más, hay estratificaciones, por ejemplo, según la edad, según el colesterol, el hábito tabáquico, según el riesgo cardiovascular, que es lo nuevo de todo. Entonces actualmente se está modificando eso. Y también hay diferentes clasificaciones también para catalogar lo que es la función renal. Otros incluso toman en cuenta la albúmina y la creatinina, pero nosotros nos quedamos con los que ya sabemos: tasa albúmina, creatinina y nuestra tasa alquitrada glomerular con CKD. Dentro de la sintomatología en la enfermedad renal crónica, una característica es la deficiencia de las funciones que ya tiene propiamente el riñón. La primera, la cabeza, siempre va a ser pacientes que tengan anemia. No es hematológico, anemia, va a tener anemia, es la característica. No formar ese riñón eritropoyetina, entonces este paciente va a tener
Anemia normocítica normocrónica es una de las características y la acumulación de la urea en este paciente va a provocar complicaciones de tipo neurológica, especialmente va a tener una neuropatía diabética, polineuropatía, incluso muchos tienen síndrome de piernas inquietas, etcétera, durante la diálisis. Entonces es característico de la uremia. Y la uremia también provoca complicaciones de tipo cardíaca, especialmente en lo que es la cardiopatía urémica, ¿no? Puede provocar una pericarditis, puede provocar arritmias, etcétera, en este paciente. Y lo que habíamos comentado en piel, la escarcha urémica, etcétera, la piel terrosa, puede tener también prurito por el acúmulo de fósforo. Pacientes en estadio 3B, en estadio 4, el fósforo empiezan a retener en piel y eso provoca pruritos intensos. Pueden tener también trastorno mineral óseo, van a tener fracturas con frecuencia, todo secundario a la enfermedad renal crónica. Como sabemos, las funciones del riñón son múltiples y dentro de esas vienen las complicaciones. A no tener ninguna de las funciones de este paciente va a tener diferentes complicaciones. Ya lo habíamos comentado. Entonces, mi paciente probablemente va a lucir así, ¿no? Mi paciente con enfermedad renal crónica va a tener un catéter, puede tener una fístula, y este paciente lo único que va a hacer mediante la diálisis, va a ser, por ejemplo, esta es una máquina Fresenius, la 4008. Entonces, esta es una máquina de hemodiálisis intermitente. ¿Por qué se llama intermitente? Porque la hacemos un día dejando de descanso. Por ejemplo, vienen un lunes, regresan un miércoles, luego un viernes, o si fuera su ciclo martes, jueves y sábado, y el paciente tiene que tener un acceso vascular. Entonces, este paciente va a tener diferentes complicaciones. Muchos se quejan del escozor, del prurito, porque retienen fósforo. Entonces, su dieta tiene que ser baja en fósforo. No comen casi carnes rojas. Vamos a ver qué tipo de dieta manejan estos pacientes. Van a ser pacientes anémicos. Muy aparte de la diálisis, nosotros tenemos que aplicar eritropoyetina subcutánea, por ejemplo, en el ombligo en el paciente. Tiene que ponerse hierro endovenoso. Al finalizar de cada diálisis se les pone hierro, dependiendo de sus valores de hierro, de transferrina, etc. Entonces, estos pacientes tienen múltiples comorbilidades. Y lo más importante es que estos pacientes son anúricos. La mayoría con hemodiálisis deja de tener orina. Entonces, este paciente al año de la diálisis probablemente llega anúrico totalmente a la sesión de diálisis. Entonces, ahí vienen las complicaciones, especialmente los derrames pleurales. Lo que comentaba, estos pacientes pueden tener, por ejemplo, fístulas arteriovenosas, en este caso una braquial izquierda, entonces una fístula, pero ya no tiene una fístula normal. Este paciente ya está teniendo una complicación, lo mismo que este paciente, tiene un pseudoneurisma de fístula. Entonces, estos pacientes tienen complicaciones de tipo vascular. Es una de las complicaciones más frecuentes en estos pacientes. Al tener anuria va a tener edema, fobia, etc. Cada diálisis nos vienen hinchados. Si mi paciente, por ejemplo, tiene un catéter de tipo peritoneal, como es el caso, va a tener infecciones. Esos pacientes se dializan propiamente en la casa, entonces pueden tener múltiples comorbilidades, ¿no? Pueden tener prurito, que es una de las características también por la retención de fósforo. Y acá, por ejemplo, podemos ver un tubo torácico, porque es característico. De cada 10 pacientes, unos 3 o 4 han tenido tubo torácico. Tienen cicatriz en el tórax. Ante tener tanto líquido, empiezan a acumular líquido a nivel pulmonar, en espacios vacíos, vienen a tener taponamiento cardíaco. Si preguntan de una clínica, por ejemplo, de los que van a la clínica, casi uno siquiera de todo un turno ha tenido derrame pericárdico, ha tenido unos 3 o 4 ya han tenido tubo torácico, ya han tenido toracocentesis, etc. Entonces son pacientes que vienen con complicaciones crónicas, son pacientes muy lábiles emocionalmente y además que tienen que tener una infraestructura familiar muy plantada, porque estos pacientes van a tener múltiples complicaciones, infecciones, etcétera. A veces la familia no apoya, etcétera. Entonces no lleguemos a tener pacientes en estadio 5. Lo que se busca es diagnosticar tempranamente. Solamente diagnosticando tempranamente con el mapa del calor, probablemente puedo enviar a mi paciente a tiempo al nefrólogo. Entonces, el tratamiento va a ser múltiple y muy caro si yo diagnostico un estadio 3A, un 3B o un 4. Uno es el estilo de vida, que es lo más conocido, que ustedes conocen. La caminata 150 minutos a la semana, creo, ¿no? A la semana. Y mi dieta, la dieta DASH, la famosa dieta DASH, donde yo necesito aplicar menos concentración de sal. Mi paciente casi no come sal, puede comer 4 gramos al día. Algunas guías incluso dicen solamente 2 gramos. Y también mi aporte proteico va a ser restringido, aproximadamente 0.8 gramos por kilogramo de peso. Máximo en un paciente con diálisis peritoneal, si ya está en un estadio 5, va a ser 1.2 gramos por kilogramo de peso.
Entonces estos pacientes se restringen de la dieta. ¿Qué te aporta más proteína? La carne roja. Entonces estos pacientes no comen casi carne roja, ¿no? Su dieta va basada en carne blanca. Entonces usualmente ellos no comen por la cantidad de urea que va a formar para la siguiente diálisis. Por más que no se dialice mi paciente en estadios 4, donde yo necesito preservar mi función renal, tengo que restringir mi aporte proteico. Por eso nosotros en estadio 4 o en estadios 3B usualmente los volvemos veganos al paciente para evitar la hiperfiltración en esa riñón. La ingesta de sodio, lo que les comentaba, la ingesta de sodio va a ser baja, de 2 a 4 gramos máximo. El control de glicemia va a depender del paciente. Hay pacientes obviamente diabéticos, si la causa fuera la nefropatía diabética, hay que controlar con la hemoglobina glicosilada, que viene a ser la más sensible para controlar en estos pacientes. Por otro lado, nosotros contraindicamos el uso de las sulfanilurias y de las biguanidas en estadios 3B y en estadio 4. Por ejemplo, la metformina solamente se indica hasta estadios de filtrado de 30. Eso es pregunta de la ENA, pregunta de donde sea. Entonces, nosotros metformina, estadio de 30, y lo que es, por ejemplo, la glibenclamida, solamente está estadios de 45. Después de eso, no se depura este medicamento. Entonces, si yo tengo un paciente en estadio 4, probablemente diabético, este paciente ya no recibe este tipo de medicamento. Lo que usualmente damos es la insulina o la linagliptina, ¿no? Que son los nuevos medicamentos que actualmente han salido. Solamente tenemos a las justas uno que otro. Otro, hay que controlar la presión arterial. Pacientes con estadio 3B ya van a tener una hipertensión sobreagregada porque estos pacientes ya tienen una alteración en su sistema RAS. Entonces, al tener una alteración en el sistema RAS, van a tener presiones arteriales elevadas. Entonces, usualmente, las guías, supongo en cardiología han visto, no se da monoterapia en la hipertensión. Usualmente es la terapia sinérgica. Hay que dar 2 tipos de antihipertensivos de diferente grupo para controlar mejor la presión, ¿no? Entonces, nosotros controlamos de adecuada manera la presión. Nosotros, comparando a los cardiólogos, manejamos las presiones mucho mejor que los cardiólogos, porque nosotros tenemos pacientes que tienen hipertensión muy alta y muy refractaria a tratamiento. Entonces, de ahí es la importancia de manejar. Entonces, para nosotros, utilizamos nuestros antihipertensivos. A la cabeza siempre vamos a utilizar un YECA o un ARA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA, pero nunca combinando los dos, porque si en caso combinaríamos los dos vamos a provocar hipercalemia. Y en este paciente que ya tiene un filtrado ya menor, en estadio 4, es mucho mayor el riesgo, se incrementa la retención de potasio en este paciente. También el YECA y el ARA no solo como antihipertensivo, en este caso también lo utilizamos como nefroprotector. Por ejemplo, yo tengo un paciente con 3B, si yo tengo no es hipertensión, no es hipertenso, sino es por una glomerulopatía o por un lupus que me está provocando un ERC sobreagregado, entonces en este paciente puedo agregar un YECA o un ARA, no en dosis antihipertensivas, probablemente solo con una toma al día, mi paciente va a proteger. ¿Qué va a provocar el YECA o el ARA? Va a provocar una vasodilatación en la arteriola eferente. Entonces, de esa manera, mi riñón va a disminuir la presión intraglomerular. Lo que comentábamos, los YECAs o los ARAs van a provocar una vasodilatación en la arteriola eferente. Nunca mezclamos por el riesgo de hipercalemia, das uno o das otro. Doy enalapril, doy olosartán, una vez al día como nefroprotector. Diferentes mi dosis antihipertensiva. Si fuera antihipertensiva, probablemente cada 12, 2 tabletas cada 12, etcétera. Depende de qué antihipertensivo utilice. Pero en este caso solamente decidimos por uno de ellos, ¿no? Algo que es importante también son los inhibidores del SGLT2. Son medicamentos ya no tan actuales. Yo diría que ya actualmente se han hecho más conocidos, pero ya son medicamentos que están desde el 2010. Entonces, los inhibidores del SGLT2 provocan lo que es la natriuresis, que provoca un arrastre a nivel del túbulo contorneado proximal del intercambio del GLUT por el sodio y la glucosa. Entonces, va a provocar glucosura en este paciente y va a provocar natriuresis. ¿Qué va a provocar de esta manera? Bajar la presión arterial en mi paciente, va a controlar mejor la glucosa porque va a ayudar a eliminar glucosa por el riñón y va a proteger de esta manera, de disminuir la arteriola eferente, la presión a nivel de la arteriola eferente. De esa manera disminuye la presión intraglomerular. Son medicamentos actualmente descritos como nefroprotectores. Actualmente, hasta hoy,
está descrito solamente en pacientes hasta tasa de filtrado glomerular mayor a 20. Menos de 20 para pacientes con diálisis todavía no está descrito. Dicen que está en fase 2 de estudio. Todavía ningún consenso, nadie lo publica. Entonces, nosotros está descrito para pacientes como nefroprotector. Ahora, les comentaba justo en práctica. Usualmente el SGLT2 es un medicamento caro. Vamos a comentar, acá por ejemplo tengo algunas diapositivas. Hay diferentes estudios que han salido desde el 2010. Por ejemplo, el más importante yo diría que es el DAPA Kidney, el CREDENS, que es un muy buen estudio. Bastantes pacientes han ingresado en este. El DAPA Kidney, que es el último, en el cual nos indican que la dapaglifosina viene a ser un buen nefroprotector en pacientes, pero el que nos ratifica más para pacientes renales es el empaquitney. Desde que salió el empaquitney, quizá hay más, nosotros los nefrólogos utilizamos con más frecuencia este nefroprotector para estos pacientes. ¿Por qué? Porque también nos disminuye bastante la proteinuria. Entonces, no solo nosotros indicamos pacientes con ERC, nosotros indicamos pacientes, por ejemplo, con nefropatía lúpica, que tengan proteinuria, pacientes con vasculitis, que tengan proteinuria, es un buen nefroprotector. Disminuye mi proteinuria en estos pacientes. Entonces hay diferentes estudios, el más, como les comentaba, es el empaquitney que fue el gran estudio donde nos combina, ¿no? Y el DAPA también, que es otro estudio. Hay diferentes estudios, y el que nosotros nos interesa es el CREDENS, que fue también un estudio interesante, donde también entró una población de pacientes con enfermedad renal y pacientes con enfermedad cardíaca. De ahí a estos medicamentos no se les conoce como nefroprotectores, sino se les conoce como medicamentos cardiorrenometabólicos, porque lo van a escuchar en cardiología, lo van a escuchar en endocrinología y en nosotros, los nefrólogos. Incluso, ahora que yo me fui justo un viaje, hace 2 meses, en abril, el doctor, el mexicano, nos comentaba que actualmente en fase 3 este estudio para prevención del cloto a nivel neuronal. Entonces probablemente va a ser ahora neuromes. Entonces se va a agregar neurocardio metabólico, ¿no? Cardiorrenometabólico. Entonces va a ser un medicamento que ustedes probablemente lo van a utilizar día y noche. Otro que es importante son los antagonistas del receptor del mineralocorticoide. También son medicamentos que van a provocar o disminuir la fibrosis a nivel glomerular. También son medicamentos indicados como nefroprotectores, también disminuyen la presión intraglomerular en estos pacientes, y la característica es que estos medicamentos van a provocar hipercalemia. Por eso, nosotros usualmente en pacientes con un filtrado glomerular ya 4, pero bordeando un estadio casi 5, nosotros no solemos dar, usualmente suspendemos. En pacientes usualmente con estadio 3B o un inicio de 4 sí podemos dar estos inhibidores del receptor del mineralocorticoide, y la gran diferencia con los SGLT2 que estos son antifibróticos, evitan la fibrosis y la esclerosis a nivel del glomérulo. Esa es la gran diferencia y el gran beneficio de este medicamento. Pero este medicamento, pues solamente una cajita creo que está 300 soles, más tu empaglifosina que utilices que está a 240, más o menos son 550 soles que se gasta el paciente solo en estos 2 medicamentos. Son medicamentos que tienen muy buen beneficio, pero no lo tienen ningún tipo de seguro. Ahora, otro medicamento actualmente conocido son los GLP-1, que seguro lo van a hablar más en endocrinología. En este caso tenemos más a la cabeza lo que es el semaglutida y la tirsenapida. Y el que tiene más estudio actualmente, o bueno, el que ha salido con el estudio que ha sido un buen nefroprotector para paciente renal, viene a ser el semaglutide, que si ven la curva de Kaplan-Meier, tiene mejor efecto para disminuir la fibrosis a nivel renal. Además, ¿qué te hace el GLP-1? El GLP-1 baja de peso al paciente, entonces disminuye la adiposidad. El tejido adiposo en este paciente controla mejor la glucosa al ser un antidiabético, y de esta manera nefroprotege a mi paciente. Actualmente, por ejemplo, tenemos pacientes con glomerulopatía membranosa, con obesidad, y nosotros indicamos este tipo de medicamento, el semaglutide especialmente que se halla acá en Cusco, y el endocrinólogo lo dosifica según su peso y le va modificando a las semanas, ¿no? Es un medicamento que sí tiene que estar yendo a la par con el endocrinólogo, pero es un medicamento. Por eso de ahí no se tienen que olvidar los 4 pilares de la enfermedad renal crónica, las 4 bases de la enfermedad renal crónica: YECAS o ARAS, mis GLP-1, mis SGLT2 y mis antagonistas del receptor del mineralocorticoide. Son los 4 pilares importantes para la enfermedad renal crónica, para el tratamiento de la enfermedad renal crónica.
Lo que les comentaba, este cuadro me pareció interesante ponerles, es un breve resumen, la pérdida de peso, que no tenga factores sobreagregados el paciente. Por ejemplo, si fuera un paciente diabético, probablemente yo le inicie un GLP-1 que le va a ir mucho mejor. Suspendiendo otro tipo de antidiabéticos, le puedo agregar un SGLT2. El SGLT2 le va a ir mucho mejor en este paciente, va a tener un mejor control de la glicemia. ¿Por qué lo van a destinar a la diabetes? Porque viene a ser la causa mundial más conocida. Entonces más lo enfocan a dar este tratamiento. Al ser tanta esta plaga de la diabetes, genera tanto daño, entonces lo adecuan para pacientes con diabetes. Y bueno, último eslabón, si acaso no tenemos los GLT-1 y los SGLT2, podemos dar insulina de gluten, que en el seguro sí la tenemos, ¿no? Es un medicamento que se dio en marzo y actualmente la tenemos en forma de lápiz, insulina de gluten. Ya, lo que les comentaba, si nosotros utilizamos este tipo de tratamientos, probablemente va a disminuir la tasa de filtrado glomerular hasta en 30%. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un filtrado de 25, de 30, probablemente voy a estancar esa enfermedad o voy a mejorar ligeramente esa función renal. Puedo llegar a mi paciente que quizás esté en un estadio 3B. Entonces es importante revertir ligeramente si queda este daño renal. También es importante el manejo de los lípidos en estos pacientes. Estos pacientes, por la proteinuria, la tasa albúmina creatinina positiva que tengan, van a tener un síndrome nefrótico secundario. Puedo utilizar las estatinas o el ezetimibe, que es un medicamento inhibidor intestinal del colesterol. Inhibe la absorción intestinal del colesterol, ¿no? Es uno de los últimos medicamentos que también hay en costo, que también utilizamos. Algo que también es importante es ajustar la dosis de los medicamentos. En pacientes con RC es importante saber qué estadio tiene, no solo saber el estadio que tiene o mandarlo al nefrólogo, sino estratificar qué estadio tiene y cómo yo voy a corregir mi medicación según mi tasa de filtrado glomerular. Para eso es importante utilizar nuestras calculadoras, en este caso CoroProGaul, nosotros utilizamos CoroProGaul y según el estadio que me sale, yo voy a corregir mi medicamento. Por ejemplo, vamos a ir con un medicamento que se corrige bastante, que es la vancomicina. La vancomicina, normalmente la dosis viene a ser dosis plena, 1 gramo cada 12 horas aproximadamente en función renal normal. Pero si yo tengo, por ejemplo, un paciente con un filtrado glomerular menor a 10 o sea, un estadio 5, la vancomicina se prolonga. 1 gramo, pero voy a utilizar cada 4 a 6 días. ¿Por qué? Porque el tiempo de acción del medicamento se prolonga y el tiempo de eliminación se prolonga. La vancomicina no es un medicamento que se elimina con facilidad. Si bien se elimina por fase renal, por excreción renal, no se elimina con gran rapidez. Entonces su tiempo de acción, su mecanismo de acción, su tiempo de acción media en sangre se prolonga de este medicamento. Por eso es importante saber la tasa de filtrado glomerular y corregir según el estadio. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo que les pongo aquí es el uso de los carbapenems. Por ejemplo, vamos a ir en la cabeza del ipipenem. Usualmente utilizamos 1 gramo cada 6 horas. Eso es una dosis habitual que utilizamos. Pero si nosotros tenemos una función renal disminuida, solamente el 25% se elimina. De ahí que nosotros usualmente damos 500 miligramos cada 12 horas. Entonces se tiene que corregir el medicamento según la tasa de filtrado glomerular. Lo mismo que están haciendo en farmacología, ¿no? El tiempo de acción de vida media en este caso de los medicamentos, no de todos. Por ejemplo, si van a leer las cefalosporinas, las penicilinas, no se corrigen, para nosotros no se corrigen, pero sí ciertos antibióticos, especialmente el carbapenem y la vancomicina. Vamos a ir, antes de continuar con anemia, vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a sacar a 2 personas adelante. Les he traído acá, antes de acabar con porque ya estamos acabando. Vamos a acabar con el que ya está corto, y de ahí sale, porque ya me falta. Entonces, y continuando, en cuanto a lo que es anemia renal, algo que es importante en la anemia, al haber déficit de lo que es la eritropoyetina, de la secreción de esta hormona, que sabemos que la eritropoyetina es secretada a nivel de las células peritubulares del riñón, al haber una disminución de esta hormona, mi paciente va a entrar en una ferropenia, en una anemia secundaria. ¿Qué tipo de anemia? Anemia normocítica normocrónica, es lo que les comentaba. Entonces, al no haber
una, la eritropoyetina, porque no hay secreción a nivel de las células peritubulares del riñón, esta hormona va a entrar en una anemia, ¿no? Una anemia normocíclica normocrómica, y además va a tener una elevación de la urea. Al elevarse la urea también provoca lisis o una secreción de una hormona que se llama epsilina, y la epsilina va a provocar también depresión de la formación de hierro a nivel intestinal. Entonces este paciente tiene múltiples factores, y estos pacientes viven en inflamación continua porque son pacientes que dependen de la diálisis, entonces van a tener mayor secreción de epsilina comparando al hierro y la eritropoyetina. De ahí que nosotros usualmente utilizamos lo que es la eritropoyetina, ya sea poetina de alfa o la beta, de 2.000 o de 4.000 unidades. Esto nosotros aplicamos dependiendo del valor del paciente. Nosotros usualmente en un paciente renal en diálisis buscamos que su hemoglobina varíe en un valor de 12 a 13. No nos gusta manejar valores mayor a 13 gramos de hemoglobina porque estos pacientes tienen más complicaciones de tipo cardíacas y usualmente tienen que manejar de 12 a 13. Y también obviamente podemos dar hierro sacarato dependiendo del valor del hierro y de la transferrina que tenga mi paciente en sangre. Siempre todo va a depender de los valores del hierro y la transferrina. Entonces es una de las complicaciones más habituales. Y otra que es muy importante es el trastorno mineral óseo que tiene mi paciente. Al nosotros no tener una secreción de calcitriol, porque mi paciente no secreta calcitriol en el riñón, una secreción de calcitriol va a estimular a mis células paratiroideas que están a nivel de la paratiroides, van a actuar en las células paratiroides y va a aumentar la secreción de una hormona llamada la paratormona o la PTH. ¿Qué me va a hacer la paratormona? La paratormona se va a secretar en exceso al no haber secreción de lo que es el calcitriol. Entonces, esta paratormona en exceso va a provocar una desmineralización ósea y va a provocar una calcificación vascular. Entonces, mi paciente va a tener una osteodistrofia, o sea, va a tener una alteración en el hueso, que lo va a provocar su hueso. Va a estar blando, no va a tener casi tejido compacto este hueso, y va a provocar una calcificación a nivel vascular. Entonces, mi paciente va a tener esta cascada. Una de las características también es que el momento que mi paciente esté en un estadio 5 va a tener mayor retención de fósforo. Aquí tiene mayor retención de fósforo, más que todo en estadios 3B y en estadio 4. Y por ende va a disminuir el calcio. Entonces, en estos pacientes, la paratormona, que normalmente es de 35 a 70, en estos pacientes en estadio 3B, en estadio 4, se va a secretar en mayor cantidad. Incluso en pacientes en estadio 4 vamos a tener de 70 a 110, nos dice la guía, y en estadio 5 hasta 300 picogramos, ¿no? Que es el valor de medida. Entonces estos pacientes van a tener, y la verdad yo no veo ni 300, la verdad es que nosotros en el día a día que hacemos los exámenes cada 3 meses, se reportan valores de 1.000, 2.000, etc. Muchos han pasado visita y han visto hasta la paratiroidectomía que les hemos indicado a varios pacientes. Entonces se han tenido que hacer sacar porque ya hacen adenoma paratiroideo. Entonces son pacientes que tienen bastante secreción y ya también las fístulas que tienen se llegan a calcificar. Y ya también empiezan a tener dolor óseo por la desmineralización que me provoca la paratiroides. Entonces es una enfermedad usualmente con varias complicaciones. Para pacientes con paratormona incrementada usualmente damos el calcitrol, ya sea en tabletas o en ampollas, va a depender del valor. Nosotros usualmente si tenemos valores altos, mayor a 500, damos 2 ampollas interdiarios, y para inhibir la secreción del fósforo utilizamos un inhibidor, un secretagogue del fósforo que se llama el cebelamero. El cebelamero de 800 usualmente damos, y de esa manera se baja. Los que han ido al CIS no han debido de ver cebelamero, pero quizá carbonato de calcio, que también es un quelante del fósforo. Entonces, cualquiera de estos dos, en este caso en el seguro, nosotros sí contamos con el cebelamero, que es un buen quelante del fósforo. Y al quelar el fósforo va a inhibir el prurito en el paciente, ¿no? No va a tener tanto prurito este paciente. Entonces son complicaciones que vamos tratando, ¿no? Solamente vamos tratando. Ahora, ¿qué hacer si nosotros tenemos una función renal menos de 15? Probablemente nosotros ya tengamos que iniciar lo que es la diálisis. ¿A todo paciente con tasa de filtrado menor de 15 iniciamos diálisis? No, va a depender. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que todavía tiene diuresis preservada, o le puedo estar ayudando con un diurético y no me tiene tanto trastorno a nivel del AGA, entonces este paciente, por más estadio 5 que sea, lo puedo mantener sin diálisis, ¿no? Pero controlando mensualmente o cada 15 días.
Pero si mi paciente ya tiene trastorno a nivel del medio interno, especialmente una acidosis metabólica o una ligera hipercalemia, y ya me disminuye mi volumen urinario, probablemente tengo que empezarle cualquier tipo de diálisis. Ahora hay unos criterios para dializar, que eso sí tienen que saber, ¿no? Los 5 criterios de diálisis de urgencia en este paciente. En este caso puede ser la acidosis metabólica severa y la hipercalemia severa en estos pacientes para nosotros dializar. También si mi paciente tiene síntomas urémicos, especialmente complicaciones, una cardiopatía urémica, una neuropatía urémica, mi paciente está desorientado, veo urias mayores a 800, probablemente este paciente tiene una complicación por la urea, entonces tengo que dializarlo. Entonces, si es así, sí le puedo dializar a mi paciente, entonces le puedo dar cualquier tipo de terapia sustitutiva renal, ya sea la hemodiálisis intermitente, la diálisis peritoneal, o lo que es el trasplante renal. Aquí, por ejemplo, les he puesto un indicador interesante, me gusta este cuadrito, porque nos indica qué tipos de tratamientos utilizamos en este paciente y cuánto es el manejo. O sea, tienen muchas complicaciones, ¿no? El uso continuo de la eritropoyetina, que es bastante en este paciente, el trastorno mineral óseo y el tratamiento, que también es bastante frecuente, uno que otro, ahí está la insulina en este caso, en su estadio español, tiene bastante incidencia, el uso del hierro, antihipertensivos, etc. ¿Cuánto es el politratamiento que reciben estos pacientes? Y este también es un cuadrito solamente interesante para comentarles. Por ejemplo, ellos que son de España, la hemodiálisis solamente tienen un 40%, pero ellos tienen otro nivel de ley a nivel de lo que es el trasplante. Por ende, la cantidad de pacientes que tienen en trasplante es casi un 55.4%. Pero nosotros en el Perú es diferente la situación. Nosotros trasplante literal es solamente esta barra y lo demás es hemodiálisis y diálisis peritoneal. La incidencia es bastante y el trasplante es mucho menor cada año. No hay donantes. Este año que estoy a cargo no hay ni un donante cadavérico. Los que hemos trasplantado son donantes vivos. Entonces la incidencia va variando, ¿no? Entonces es importante recordar el mapa del calor con sus clasificaciones, ya sea A1, A2 y A3 o del G1 al G5, saber las etiologías y el tratamiento. Y obviamente identificar los factores de riesgo. Y lo que tiene que ser más importante es que pueden ser toda mi población con enfermedad renal crónica, pero solamente un mínimo porcentaje tiene que llegar a dializarse, no lo contrario. La mayoría que nos llega de periferia son pacientes en estadio 5, refieren estadio 5. Llaman de Puerto Maldonado, nos avisan en las noches, de Puerto Maldonado debuten en RC. No hay nefrólogo, etcétera, y mandan urgente con un tratamiento de hipercalemia nada más, para que aguante sus 8 horas de viaje y paciente debutando con enfermedad renal. Entonces, no es ese el esquema de tratamiento. Lo que hay que identificar son pacientes en estadios previos y que no lleguen a dializar, que no lleguen a trasplante. Bueno, la prevención es que ya ustedes lo saben y las características. Vamos a pasar, vamos a salir todos ustedes. Ya he visto quienes me han tomado mucha atención, entonces vamos a... 34 años, 65 kilogramos, tiene glomerulopatía focal y segmentaria desde hace 10 años, acude por neumonía y Entonces vamos con el primer paciente. Este es un paciente varón de 74 años, pesa 65 kilos y tiene un antecedente de una glomerulopatía focal y segmentaria. Ya, vamos a ponerte el cuadro ahí adelante. Pasa de una vez, porque tu compañero va a resolver el otro. Te voy a poner su ejercicio. Entonces, este paciente es un paciente de varón de 74 años, tiene una glomerulopatía focal y segmentaria desde hace 10 años, pero actualmente acude por neumonía este paciente. Entonces, acude por neumonía con una diuresis de 750 en 24 horas. De 750, una creatinina basal de 1.9. Ya, apúrense, 5 minutos, que quiero empezar ahí. Apuration, cópiate los datos. Vamos a ver. Tómale foto, pasa tú la mitad de la pizarra. Ya, ¿qué cosa tienes que calcular?
¿Qué tienen que calcular? El estadio. ¿Qué cosa Ah, es? todo. ¿Estadio qué estadio es? Un G1, un G2, un A3, un A1, etcétera. Y si fuera una ira sobreagregada o si solamente es una ira, pues una R. ¿Qué le vas a dar? Sale adelante. Bórrame ese riñón. Por eso Y pues, te voy a poner yo otra tengo una menos de edad. Estoy en 74. 74 por 65 35. Entre la creatina 1.9. Ya, tómenle foto porque voy a cambiar de ejercicio. Ya, pero la actual es 1.9. Solo tiene un daño ese ejercicio. Por 72. Ya, yo voy haciendo el cálculo de la primera y tú vayas a hacer. Ya, vamos a cambiar el segundo ejercicio, si no llamo a corregir La los suban, Ya, ahí está tu menos ejercicio. 74 por 65. Listo. 4.290. Ya. A la teoría, a la práctica, si no se me va a olvidar. 72. 136, ¿ya? Recuérdate. 4.290 entre 136.8 sale 31. Apure, apure. 1.35 con la antigua. Punto 35 de antigua. Y ahora vamos con Apúrense. con 5 creatinina minutos. actual. con la 3.6. Ya, sácale una vez. Por eso, Saca pues, presión. 140 Saca menos 3.6 por 72. Porque arriba va a ser 3.6 por igual. 72, ya. ¿Cuánto sale? 4.290 que va a hacer entre el eso. examen, no hay derecho acá. Si tienen bien desfile, yo no sé quiénes bailarán, no hay cambio, esas cosas no nos conviene. Medicina no baila, no desfila, ni mucho menos. Medicina es la carrera que más ocupada anda, ¿cómo van a ir a Listo. desfilar? Practicando. Así que olvídense, yo no Este voy a es cambiar la dos, la nada que desfilamos. mujer de 32 Bailamos años. conocen. 32 años, creatinina actual 4. Peso 70. Peso 70, mira, peso 70. No, no hagamos bien. Porque ya Con una saben, diuresis de 600, van a sumarse de todo. 600 y una proteína de 280 miligramos. Ya. Ahora sí, la basal, Este paciente es un paciente con peso de 60. No he olvidado de poner ahí, le vamos a aumentar. a ver, es 70 de peso. 140 menos la edad. La señora tiene 32 años. Por el peso, tu peso es 70 kilogramos. Ya, anota La teoría y la práctica, 7.560 así que tienen que entre. Ya, la basal, su basal es 1.6. ya, primero la primera, la actual, 4.1 por 72. Saldría 295 ya. 7.560 entre 295.2 sale 25.60. Ya ven 5.60 por 0.85. Ah, ya. Ay, por 0.85. 21.77. Y ahora la basal. La basal. ¿Cuánto era el salario? La basal es 1.6 1.6 por 72 entre 7.560. 7.560 entre 115.2 sale 870 por 0.85. Ay, entre le he puesto por 0.85 sale 700. ¿Qué? ¿Cuánto era? 1.6. No, actualmente está con. No, o sea, no es ya, amiga, eso es el primero. Ya, 1.6 estamos sacando, ¿no es cierto? 1.6 por 72 sale 115. Entonces sería 7.560 entre 115. Ya apure, vamos a revisar y vamos a acabar. 77 es la referencia. La Ese base es el de primero y el segundo pues está mal. Pero sí sale conmigo. La actual es 21 y la basal, bueno, la basal con la que entró era 77 y la actual es 21. Ya O vamos sea, ha a bajado revisar y ahí por al el acabar estrado glomerular. vamos a revisar. La Voy a sacar a otros dos voluntarios a corregir lo que han hecho sus 31, ¿qué grado compañeros. sería? 31 31 es 3B. 3. No, Sí,
31. Bueno, en el papel 3B, tendrá. 5, 4, Dos cuadrados. 3B, 3A. No, primero es 3A y luego es 3B. ¿Qué? Ah, ¿Cómo va a no, ser? primero es 3B. Es que está al revés, está Ah, al está revés. perfecto. Ya. No malogres ni este. Es 3B será pues 31. 31. Primero, Ya. el señor entró con un grado 3B y luego progresó a un grado 16. 4. Ajá. Ya. Y la señora entró con un grado 77. Ya, 77 vamos sería a más o menos ver, acá, ¿no? ¿qué sale? ¿Un 4? No sé. 4. No. No, es 2, chicos, 2. a un grado 2 y progresó a un grado 21, a un grado 4. Ya. De este vamos a sacar su diuresis. Diuresis. Esto. ¿Ya está? ¿Cuánto es por la cantidad de mi 600? Yo voy ¿Tú sacando. también ya está? Entre Ya, déjalo ahí. 32. Entre peso. No. 70. Entre 70. Ya, tú estás haciendo de la segunda, ¿no? Yo voy a hacer de la primera. ¿Cómo? Vamos. 50. Te voy a dar Esto es la misma, solo le he aumentado. Antes de eso, antes vamos a hacer esto. El primero es 750, 600. Pero en el medio. No, saca igual para ver si ahorita para ver si lo llevas a una Ya no vale 16. No sé, pero ya, yo voy a sacar de este. 24. Ya, a ver, vamos. Vamos con dos voluntarios. 48. Vamos a darle a 2 voluntarios. Ya, Ivana, te voy a dar derecho. Explícanos. Ya, callarse, va a hacerlo ella. Vamos a mirar que estamos de acuerdo o no con lo que dice el primer caso. Entonces, el primer caso, solamente para rebobinar, dice, a ver, ya, el primer caso nos dice, ¿no? Es un paciente varón de 74 años, ya, con antecedente de glomerulopatía focal y segmental. Y ahí bien claro nos está diciendo que tiene 10 años de esta glomerulopatía. O sea, ya tiene algún rango de cronicidad de esta patología. Ahora, si yo me doy cuenta, glomerulopatía focal y segmentaria, ¿qué es? Es una primaria. Entonces entra de mis grupos de primarias o focal segmentaria primaria, ¿no? Entonces ya tiene un rango de cronicidad de este riñón. Este riñón no es del todo sano, no es un riñón sano en este paciente. Y acude actualmente por neumonía. Entonces actualmente tiene una neumonía, ya sea 7, 5, 4, 3 días, pero tiene una neumonía. Entonces este paciente, ya con eso, yo digo que es un paciente, un RC más una IRA. Al momento no sé qué estadio, no tengo creatinina ni nada, pero este paciente es un crónico y algo más se ha agudizado. Entonces, si yo me doy cuenta en la neumonía, yo me recuerdo IRA, las neumonías están dentro de la categoría de prerrenales, dentro de disminución del flujo sanguíneo. Entonces, este paciente es una RC hasta el momento más IRA probablemente sobreagregada. Entonces, tiene una diuresis de 750 en 24. Para yo saber qué IRA tengo que sacar mi flujo urinario, porque acá dice el flujo urinario en IRA, ya sea Cadigo, ya sea Rifle o lo que quiera tomar, o aquí toma flujo urinario, 0,5 en 24, 0,5 en 12, 0,5 en 6 o anurio. Entonces sí o sí tengo que sacar el flujo urinario para catalogar el paciente qué tipo de IRA tiene. Ya hasta ahí ya tengo que estar canalizando, tengo que hacer mi flujo urinario. Y por otra parte me dice que su basal era 1.5. Entonces este paciente sí, pues la focal segmentaria le ha dejado secuela, es un crónico, pero ya tiene una CREA de 1.9. Y actualmente por esta neumonía probablemente ha hecho una elevación de la creatinina a 3.6. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Ya, vas Iván, vamos, corrígenos. ¿Qué cosa es? ¿Qué tipo de clasificación es? Ya estamos diciendo que es un crónico reagudizado. Entonces, ahora nos tiene que catalogar qué tasa de filtrado. Por la tasa de filtrado glomerular, ¿qué filtrado sale? Es una RCGB. Ya. Ahora, para el RC, ¿qué creatinina tomo? ¿La basal o la actual? Eso, la basal. ¿Y acá con cuánto tomamos? La actual. No, bueno, eso es. Si yo tengo que catalogar mi RC,
Entonces, si yo sé que hay SKD y MDR, yo le tengo que hacer con la basal. Entonces, en este caso, mi tasa de filtrado sería con mi creatinina de 1.9. Entonces, ahí nomás bórrale y ponle que ya estadio es. Basal es 1.9. ¿Cuánto de En ahí es lo que te sale 31.35. Las talis 3.6 y la basal es 1.9. Entonces, en este caso, el RC nos sale un estadio 31 de filtrado. 31. Entonces, si yo me doy cuenta, 31 es un filtrado de... ¿Qué filtrado es 31? 3B. Un 3B. Entonces, mi paciente es un estadio por la glomerulopatía, es un estadio G 3B. No me han dado el A, no me han dado proteinuria, nada, no puedo poner el A. Entonces, solo es un G3B. Más una ira. Entonces, más ira, ¿no es cierto? Ira agudizada por una ira, en este caso, ¿qué ira? Sería en este paciente una ira de tipo prerrenal, ¿no es cierto? Me va a poner si tengo, creo que tengo. No sé si se acuerdan de la clase, ya se olvidaron, no han repasado ni siquiera ira. Ustedes no repasan nada. Entonces, si yo voy a mi CADIGO o a mi AKIN, ¿qué me dice? La creatinina tiene que estar más de 1 o 2 veces del valor de lo normal. Este paciente tiene una creatinina basal de 1.9 y su creatinina actual está 3.6. ¿Cuánto se ha incrementado esa creatinina? Si su basal es 1.9. 1.8. Entonces me estaría entrando en un CADIGO. Bueno, si yo lo tomo como CADIGO, estaría como CADIGO 1. Probablemente si yo lo tomo como AKIN, estaría un AKIN probablemente 2. Como actualmente nosotros utilizamos CADIGO, este va a ser un CADIGO 1 por creatinina. Pero por flujo urinario, ¿cuánto sale? Sale 0.48. Y que habíamos dicho que el flujo urinario se toma en cuenta la alteración, el que está más alterado, ya sea el flujo urinario o la creatinina. En este caso, el que está más alterado viene a ser la creatinina. Entonces, este paciente es una injuria renal aguda, CADIGO 1, de etiología prerrenal. No renal, porque es neumónico. Pero podía poner los dos Entonces, en el examen. Entonces, este paciente es un RC G3B con la creatinina basal. Su creatinina basal era 1.9, G3B. Incluso si queremos lo podemos poner de etiología primaria, ¿no es cierto? De etiología, glomerulopatía primaria, ¿no es cierto? O focal segmentaria, más una ira CADIGO 1, porque la creatinina estaba en 1.9 y actualmente está en 3.6 y solamente ha habido un incremento de 1.9 veces. Entonces eso quiere decir un CADIGO 1. Un CADIGO 1 y según la etiología sería esta prerrenal porque la etiología fue una neumonía lo que le agudizaron. Entonces este paciente ya le tengo mi diagnóstico completo. Es un RCG3B por glomerulopatía primaria más una ira CADIGO 1 de etiología prerrenal. Hasta ahí completo. Vamos, ¿no es cierto? ¿Han entendido o no? Vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio, vamos con el otro paciente. El otro paciente es un paciente con, a ver, Ofelia, vamos. Con basal 1.6, con 1.6 a 4.1, ¿cuántos? 1.5 son. Ya, este paciente es una... Oye, tú estás cero, ¿ah? 2.5. En déficit. Ya, vamos a estar, ya te damos. Esta es una paciente mujer de 32 años. Tiene antecedente de lupus. Entonces también es un riñón crónico. Es un riñón crónico. Entonces, ¿qué más dice? Acude por litiasis renal en región vesical. ¿Qué es la litiasis? Te voy a ahorrar, hermano. Entonces, la litiasis, ¿dónde está? Si está fuera de la vía urinaria, es por renal. Entonces, esta es una ira de tipo post-renal, ¿no es cierto?
Es una litiasis. La litiasis no es propiamente renal, está todavía se poniendo en región vesical. Entonces, ya pues el cálculo es instaurado a nivel de iniciación de la vejiga. Entonces, este paciente con estos antecedentes es una RC probablemente, quizá un RC un 3A, un 2, no lo sé, pero más una ira de tipo porrenal por la etiología. Creatinina La aumentó 3 etiología es veces. una litiasis. Diuresis. La creatinina basal es 1.6 Ah, sí, y entonces con 1.6 sacaré qué tasa de filtrado glomerular tiene por CKEPI o por OPRO y mi creatinina actual 4.1. Con eso entonces sacaré mi CADIGO, porque para IRAS no existen COROPRO ni MDR, entonces tengo que sacar con CADIGO y acá le saco mi diuresis. Un dato interesante es que acá sí nos están poniendo la proteinura. Entonces la proteinura nos está poniendo en 280 miligramos. Por ende, yo tengo que estratificar que A tiene este paciente. Entonces no va a ir solamente el G, sino también va a ir su A. Ya, ¿cómo sacaste? 7.560. Ya, entonces más 1.6. 7.560 ¿Cuántos aumentaron? ¿Cómo le dije calculando, amiga? 65 por 0.85 igual 55 solo. ¿Por qué salió 77? A ver, calcula con lo más alto. Ya ver cómo 55 sale. Entonces si fuera 55.78 estaría acá. 55 estaría Entonces, en ahora vamos yendo 3A. con este ejercicio. Entonces, ¿qué saca su compañero? Ha sacado con Coro-Crop Gaul una tasa de filtrado de 55.7. Entonces, ¿qué es 55? Hubiera sido 3A. Entonces, este paciente es un RCG3A más un A2. Claro, un A2 porque tiene una proteinúria de 280. Entonces, está en un A2. Y no se pone a veces más en este caso, se pone A2 y acá sí más. Más, porque viene el otro diagnóstico. Entonces un RC G3A A2, G3A2 más una IRA, en este caso por la litiasis, una IRA CADIGO 2. Si nos damos cuenta, la creatinina era su basal 1.6 a 4.1 incrementado ¿cuánto? Más de 3 veces, ¿no? Dos veces. Entonces es un CADIGO 2. Un CADIGO 2 puntos y tantos no ha llegado más de 3 veces. Y por la etiología es una porrenal. Ahora, por el flujo urinario también nos sale 0.35. Sí, más de 0, con 0.35. Entonces, con 0.35 del flujo urinario todavía se cataloga, no está dentro de ese rango. Entonces, es una IRA CADIGO 2 de tipo porrenal porque es una litiasis renal. ¿Está bien? ¿Hasta ahí han entendido? Ya. Entonces, bueno, eso vamos a repasar quizá. La siguiente todavía falta ITU. Entonces, ya vamos a continuar ITU, la primera parte. No, he dicho hijo, vamos a continuar con hijo. ¿Qué vamos a la próxima clase? Ya, vamos viendo ITU. Ya, sentarse. Ya, vamos a ir. Entonces, continuando con lo que es infección del tracto urinario, vamos a tocar infección del tracto urinario. Repasen esa parte de RC y de IRA, porque va a venir en el examen. Sí o sí tiene que venir, eso es parte de prología. O sea, si no saben cómo van a certificar qué RC es o qué IRA es. La cosa es poner todo lo que estamos haciendo en la teoría, es ponerlo a la práctica. Y lo estamos viendo con los casos clínicos. Entonces es estratificar. Igual voy a traer un par de ejercicios para la siguiente clase de inicio para practicar. Entonces la infección del tracto urinario se denomina como una inflamación de las vías urinarias, ya sea por un germen patógeno. Ahora, la infección urinaria va a depender del sexo, eso sí es importante en la infección urinaria. Va a depender del sexo, va a haber grupos etarios en los cuales van a estar afectados más en la niñez y posteriormente en la adultez, pero el sexo femenino va a ser el sexo más frecuentemente afectado, más del 50% de las citos van a ser en sexo femenino. La infección en el sexo masculino tiene una característica, las infecciones urinarias son más en edad.
pediátrica en edad pequeña y luego pasando los 50 años. Usual no es frecuente ver en pacientes de 30 a 40 años en sexo masculino tener infecciones del tracto urinario. Ahora, ¿qué más es importante? Hay algunas clasificaciones según el recuento de colonias. Si el recuento de colonias es más de 10 a la 5, nosotros decimos que es una bacteriuria asintomática. Si tiene una colonización más de 10 a la 2, de 10 a la 4, especialmente de 10 a la 4, vamos a decir que es una pielonefritis o una infección de las vías urinarias altas, ¿no? Y vamos a tener infecciones de vías urinarias complicadas, vamos a indicar en qué pacientes, especialmente en pacientes gestantes, en pacientes de sexo masculino en edad promedio, también se llama una infección urinaria complicada, lo vamos a comentar más adelante, pero según el recuento de colonias, esa es la clasificación. Ahora, algo que es importante, siempre todas este recuento de colonias ha sido medidas en chorro medio, es decir, por su propio medio ha podido orinar y dejar la muestra. Cuando va a variar es según el dispositivo. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, una sonda Foley o mi paciente tiene una talla vesical, el recuento celular de colonias va a variar, no es el mismo que este. Es de medida chorro medio. Según la epidemiología, lo que les comentaba, siempre las mujeres van a ser las que van a tener mayor infección del tracto urinario. Incluso se espera que en un año una mujer en edad fértil sin factores de riesgo tenga siquiera un episodio a 2 episodios al año de infección urinaria. Ahora, en el sexo masculino va a incrementar la incidencia en recién nacidos y también cuando sean adultos. Cuando sean adultos, por su próstata gigante, como nos hacen ver los varones, ahí les da sus infecciones urinarias. Más todavía sus ETS de abuelitos. Todavía les corren ahí, tienen sus hitos a repeticiones de gonorrea. La gonorrea. Ahora, ni gonorrea siquiera en Italia tienen otras áreas. Entonces, en este cuadro me parece interesante, este es de una revista del 2021, por ejemplo, lo que les comento, ¿no? Es fidedigno. Se ponen a estudiar cuándo es la mayor incidencia y siempre la mujer en la edad fértil, si podemos ver, va a ser la que tiene mayor infección urinaria, ¿no? Que es el de la barba roja. Y obviamente los pacientes de sexo masculinos, terminando el grupo etario, o sea, la senectud, van a tener un incremento de infecciones urinarias. Entonces eso lo corrobora esta guía, lo mismo. En este cuadro me parece también interesante, según el grupo de estudio, vamos a tener mayor infección urinaria según el grupo etario que tenga mi paciente. Algunos factores que van a predisponer a la infección urinaria especialmente van a ser, por ejemplo, los cambios en el embarazo, porque normalmente hay cambios fisiológicos que se dan en el embarazo, va a haber una hiperfiltración fisiológica en la mujer en la edad, en el momento del embarazo, lo mismo que también va a haber una compresión del feto a nivel de la vejiga y va a provocar que la paciente tenga mayor número de veces que vaya al baño, va a ser un factor predisponente. La actividad sexual también es un factor, dependiendo de qué enfermedad se puedan transmitir, etcétera, o qué tipo de medidas de protección tiene. Por ejemplo, va a haber ciertos tipos de, cierto tipo de tratamiento, ¿cómo se dice? Si utilizan algún tipo de preservativo, etcétera, puede ser que le irrite a la mujer, etcétera, entonces va a ser un factor predisponente para la paciente mujer. El uso del DIU también es un factor predisponente para estas pacientes y por otra parte también la uretra corta, porque en las mujeres tenemos la uretra corta comparando al sexo masculino, que tiene una uretra obviamente mayor larga, más de 20 centímetros. Según la etiología, el germen más frecuente siempre va a ser en la cabeza el Escherichia coli, pero vamos a ver que también hay otras bacterias de tipo Gram negativas que van a predisponer a la infección urinaria, pero siempre en la cabeza va a estar la Escherichia coli. Hay ciertas variantes que tiene el Escherichia coli, que lo vamos a ver ahora, va a ser el 80-85% de infecciones urinarias que nos va a provocar la E. coli, especialmente porque es una bacteria que habita normalmente en la vía urinaria, así como el estafilococo en la piel, y el estreptococo y el estafilo, pero en este caso la Escherichia coli normalmente habita en la vía urinaria, pero si va a haber un factor predisponente, esta obviamente se va a multiplicar en gran cantidad y va a provocar una infección urinaria sobre la piel. Lo que comentaba, siempre en la cabeza va a ser la Escherichia coli, pero vamos a tener otros gérmenes también de tipo gram negativos que puede provocar infección urinaria, como el protus, la Klebsiella, que ya van a ser hitos de tipo intrahospitalaria, ya vienen a ser hitos complicados en el paciente. También puede provocar por estafilo. Uno de los que nosotros no nos gusta tener va a ser la cándida, porque es de difícil manejo.
y pueden ser por virus, pero muy alejados, no es frecuente. La verdad, ya hasta el momento nunca he visto una por virus, pero es la vías de ingreso. ¿Cómo asciende mi germen? La vía más frecuente para que pueda ascender por mi tracto urinario va a ser la vía ascendente. Entonces ahí es importante la uretra. Si la uretra es corta en la mujer, obviamente tiene mucha más facilidad de ascender mi germen. Entonces va a ser la vía más frecuente. Un 90% de las vías de transmisión de una infección urinaria va a ser por la vía ascendente. Otra puede ser por la vía hematógena. Por ejemplo, en nuestros pacientes ahorita con RC, que tengan un dispositivo como un catéter de alto flujo, probablemente si está séptico por el catéter, probablemente puede generar una infección urinaria. Y lo mismo y viceversa, si mi paciente está séptico por otra etiología, una neumonía, una encefalitis, etcétera, puede provocar una infección urinaria sobreaguda. La vía linfática, que es la menos infrecuente, menos del 1%, va a ser causada por la vía linfática. Vamos a ver los mecanismos, va a haber factores de virulencia y factores de defensa del hueso. Acá lo que les comentaba, esta también es una revisión interesante, no he puesto acá creo que el año, pero es una revisión actual, donde por ejemplo nos pone cuáles son el germen más frecuente en varios centros hospitalarios. Esta es una revista así que saqué por una exposición interesante y es una donde se sacan en varios centros hospitalarios. Por ejemplo, en esta es una cistitis no complicada, pero sigue siendo el Escherichia coli el germen más frecuente, seguida de otras bacterias, que incluso ellos no denominan qué tipo de bacterias, porque probablemente se asocian dos tipos de bacterias y hacen polimorfismo y provocan lo que es una infección urinaria. Y por ejemplo, acá las cistitis complicadas, también la Escherichia coli, pero ya tenemos otro germen, por ejemplo el Enterobacter, tenemos el Enterococcus, etc. Entonces, va a depender qué tipo de... Ahora, algo que es importante en cada centro hospitalario, también tienen su mapa microbiológico para ver qué tipo de infecciones. Por ejemplo, nosotros para peritonitis asociada a diálisis peritoneal tendremos nuestro mapa microbiológico y también para itus de tipo nosocomial. Usualmente en el hospital viene a ser la Klebsiella a cabeza y la Escherichia coli, ley positiva, ¿no? Ahora, existen algunos factores de virulencia para lo que es la Escherichia coli, especialmente que es la más. Tiene un antígeno somático O. El antígeno somático O va a ser uno de los principales factores que va a desencadenar resistencia al uso del tratamiento. El antígeno capsular K, que también es un factor que predispone para que tenga resistencia, tiene un antígeno flagelar H y también tiene las adhesinas. Por ejemplo, el antígeno somático O, como podemos ver en la imagen, este le va a dar lo que va a hacer que sea más resistente al uso de antibióticos, de uso más que todo de lo que es para utilizar carbapenems. El antígeno capsular K, que también le va a dar una resistencia porque va a tener una cápsula interna y va a hacer que tenga mucho más resistencia para el ingreso de algunos antibióticos a lo que es la Escherichia coli. Esta también puede tener ciertas variantes según qué tipo de coli tenemos, y también tenemos el antígeno flagelar H, que va a ser uno de los factores. No, este no predispone mucho a que tenga resistencia, pero eso va a ser un factor que predispone a que presente movimiento en lo que es la Escherichia coli. Y las adhesinas, que también van a promover lo que es la adhesión a nivel de lo que es la vía o del uroepitelio, uroepitelio vesical. Ahora, algo que también es importante es el biofilm. El biofilm va a ser la acumulación de bacterias, en este caso, la acumulación o el crecimiento a nivel de un dispositivo. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una sonda Foley y en mi paciente una sonda urinaria, mi Escherichia coli, si va a tener un acúmulo de estas mayor bacterias, va a provocar lo que es el famoso biofilm. Entonces, si se adhiere ese biofilm a nivel de lo que es la sonda urinaria, del catéter, etcétera, que tenga, o la talla vesical que tenga este paciente, es muy difícil el ingreso del antibiótico a esta parte, ¿no?, del que tiene. Ya se presenta su cápsula, etcétera. Podemos dar antibiótico, podemos ver mejoría ligera, pero al terminar el tratamiento nuevamente va a haber una elevación de o muchas veces no hay respuesta. Vemos el quinto día y no hay respuesta para lo que es el uso del tratamiento antibiótico. Entonces también es un factor de resistencia de la Escherichia coli. Los biofilm, que son capas, como les comentaba, capas de bacterias que van en incremento más que todo en un dispositivo externo. No se suele ver en pacientes con vía urinaria normal. Si no tienen ningún dispositivo externo es raro ver, no es frecuente. Más cuando tienen una talla vesical o una sonda urinaria. Ahora, algo que es importante son las clasificaciones.
Nosotros actualmente tenemos 3 tipos de clasificaciones. La ITU recurrente, eso es importante porque nosotros en nefrología siempre llamamos, y en todo lado, ITU recurrente aquel paciente que presente más de 3 episodios de infección urinaria al año o más de 2 episodios de infección urinaria en 6 meses. O tal vez también que tenga una pielonefritis, es decir, una infección de la vía urinaria alta más una infección urinaria baja. Es la nueva nomenclatura que dice ITU recurrente. Y las recaídas y la reinfección va a ser ITUs también a frecuencia, pero la gran diferencia va a ser por el mismo o por diferente germen. Si es por el mismo microorganismo, se va a llamar recaída, y si es por un germen distinto, se va a llamar reinfección, ¿no? Es importante la nomenclatura. Entonces nosotros catalogamos las ITUs por la alteración, si es pielonefritis, cistitis, etc. Va a depender qué vía del aparato genitourinario está alterado y cuánta es la frecuencia. Entonces tenemos ITU recurrente alta, baja, etc. Va a depender de la etiología. Lo que les comentaba, hay factores importantes asociados a la infección urinaria. Hay infecciones urinarias complicadas. Se denomina complicada cuando, por ejemplo, se presenta una ITU en un paciente de sexo masculino. Si se presenta en la edad fértil de un paciente de sexo masculino como ustedes ya tendrían una ITU complicada, ¿no? Entonces, si es una ITU complicada, pacientes en edades mayores también es una ITU complicada, pacientes que tengan sonda Foley, que tengan talla vesical también son ITUs complicadas, pacientes trasplantados también, toda ITU, así sea 25 leucos por campo, pero un paciente trasplantado es una ITU complicada, porque el riñón va en la parte baja, entonces hay un reflujo inmediato de orina a nivel de cernón. Una infección nosocomial, ya sea por un proteus, una cándida, etc., también va a ser una ITU complicada. Pacientes en embarazo también viene a ser una ITU complicada. Usualmente las embarazadas se hospitalizan en obstetricia. Van a ver, por más que tengan 25 leucos, que para nosotros es una ITU leve, pero por ser gestante ya se determina una ITU complicada porque esta paciente puede tener un parto pretérito. Catéter urinario, anormalidades funcionales, por ejemplo, pacientes con reflujo genitourinario también van a tener una ITU complicada. Las litiasis. Usualmente las litiasis vienen a ser con una ITU recurrente y aparte tienen a ser ITUs complicadas, con gérmenes usualmente resistentes a todo tipo de tratamiento. ¿Qué más comentarles aquí? ¿Qué tenemos? Hay infecciones no complicadas, que son aquellas infecciones en las cuales vamos a tener un corte de leucocitos más o menos menor a 30 leucocitos y va a estar afectado la vía urinaria baja. Vamos a llamar infecciones urinarias complicadas a las que hemos visto que tenga un factor de riesgo sobreagregado. Vamos a llamar ITUs recurrentes e ITUs asociadas al uso de catéteres. La clínica va a depender de qué tipo de ITU es, si es una ITU alta o una ITU baja, va a depender. Si mi paciente tiene una ITU baja, probablemente una cistitis, va a tener un dolor a nivel de vejiga. Y si tenemos una ITU alta, va a tener un dolor a nivel de la región lumbar, con fiebre, etc. Al ser una pielonefritis, una ITU complicada. Ya, ahí vamos a quedar, porque clasificación así no me gusta. Vamos a ir al siguiente y con eso acabamos. Van a hacer ejercicio.